Bueno, entonces nuevamente pues les doy la bienvenida a esta clase. Esta clase particularmente si es una clase para avanzar un poquito de tema. Yo les he dicho que mi filosofía está en la flexibilidad, entonces tampoco es que vaya a avanzar mucho, no. Voy a utilizar las diferentes clases para ir avanzando poco a poco. Y aquí pues de la misma manera hay alrededor como unas 35, yo tengo 150 estudiantes y como 35 personas están con dificultades en la conexión a internet, porque viven en fincas, porque viven apartados eh, de lugares donde puedan tener buena conexión a internet. Entonces, por eso me parece que lo justo es avanzar con calma para que ellos se puedan adelantar y no dejarlos como tirados. No me parece que sea la actitud, me parece que en este momento la situación amerita es para que nos colaboremos, ¿no? Para que mostremos el ser humano que tenemos por dentro. Entonces, bueno, aquí quiero comenzar hoy con una frase que dice, todo parece imposible hasta que se hace, ¿sí? Todo parece imposible hasta que se hace. Comencemos hoy. Hoy quiero hablar de unos, eh, de algo que se llaman los manómetros en U. Manómetros en U. Resulta que nosotros hemos visto, voy a ver si puedo rayar acá, hemos visto que hay ejercicios que traen un medidor que se conecta a los tanques o que se conecta a la tubería y le llaman ellos un medidor de presión. Ese medidor de presión puede ser de dos tipos. Uno, el manómetro, que mide presión manométrica positiva, y otro, el vacuómetro, que mide presión manométrica negativa. Espero que se hayan visto por ahí los videos, si no, ahí están los videos para poder repasar. Entonces, estos aparatos se han conectado a los equipos y, y sirven para medir la presión manométrica, ¿no? Por allá en una clase yo les decía que hoy vamos a hablar específicamente desde estos aparatos que se llaman manómetros en U y básicamente hacen el mismo efecto que estos manómetros, miden la presión, ¿sí? Solo que estos aparatos se utilizaban en la antigüedad para medir la presión. Cuando no existía esta tecnología, este tipo de manómetros, pues se utilizaban este tipo de manómetros, que aquí, como lo dice aquí en la parte de acá, era un dispositivo, perdón, era, eh, era un dispositivo hecho en vidrio o en plástico, eh, era un tubo transparente y simplemente se utilizaban algunos fluidos partiendo de este principio. Si nosotros recordamos la fórmula de la presión hidrostática, la fórmula de la presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Eso lo hemos venido trabajando en los videos anteriores de repaso. Entonces, teniendo en cuenta que yo puedo calcular la presión hidrostática con esta fórmula, eso indica que yo puedo usar, como lo dice aquí esta diapositiva, columnas. Déjame, yo voy a suspenderle el audio aquí a alguien que acaba de entrar. Yo puedo usar columnas de fluido, ¿sí? Para medir presiones, y por eso es que aparecieron estos aparatos. Como la presión hidrostática permite, eh, con la fórmula de presión hidrostática se permite medir la presión en el fondo de un fluido o a cierta distancia de un fluido, pues estos aparatos se diseñaron a partir de ahí, porque con ellos también se puede medir la presión en un recipiente. Entonces, es un dispositivo basado en este principio, en principios de la presión hidrostática, se llama manómetro o manómetro en U. Este también se llama manómetro, les recuerdo, manómetro, hay manómetro solito y manómetro de vacío. Y comúnmente se usa para medir estas diferencias de presión o presiones, pero tienen que ser muy pequeñas o muy moderadas porque el dispositivo esa configuración no permite medir altas presiones. Bueno, entonces yo les mostraba la vez pasada un video de más o menos cómo están construidos. Para los que de pronto no han visto las clases de repaso, les recomiendo ver esas clases, pero no está de más mostrar nuevamente este videito que me encontré por ahí en internet para que, a quitarle
Ustedes están viendo ahí un manómetro en un tubo de vidrio, como lo observan. Él está intentando simular presión y pues obviamente los fluidos se desbalancean, ¿no? Aquí este globo está tipificando un tanque, y la presión que tiene el globo se comunica por la tubería, llega al manómetro en U y inmediatamente desbalancea los fluidos, ¿sí? Desbalancea los fluidos. Entonces, más o menos así funciona este aparato. Y ahí el señor está simulando un recipiente en caliente y, y ahora lo va a poner el recipiente en frío y la presión ya baja. Pero en sí lo que quería mostrarles es un poquito de este manómetro, así es que funciona. Esos fluidos van provocando una diferencia de altura y con esas diferencias de altura podemos calcular la presión. Ahora les enseño cómo, ¿no? Bueno, entonces consta principalmente, como ustedes lo vieron, de un tubo en U de vidrio, de plástico, y contiene uno o más fluidos, generalmente mercurio, agua, alcohol, aceite. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros vemos que el tubo está lleno aquí como de un fluido hasta de toda esta zona y llega hasta este punto. Es un solo fluido, no dicen cuál es porque están colocando solamente un ejemplo, pero hay manómetros que pueden tener muchos fluidos y no solo sea una U, sino varias U's de manómetros. O sea, en una U, en dos U o en tres U, más adelante les muestro el ejercicio. Y entonces, entre más grande se hace el manómetro, pues más fluidos y diferentes tipos de fluidos insertan en él. Para que el manómetro tenga un tamaño manejable, para que no quede tan grande el aparato, se usan fluidos pesados especialmente como el mercurio, que es como el más pesado de todos. Eh, Especialmente si se cree que lo que se va a medir son grandes presiones. Si se cree que se va a medir grandes presiones, es mejor con mercurio. Pero si es una bomba, un globo que usted infló con aire, puede hacer un manómetro con agua o con aceite y no hay problema. El problema es cuando las presiones son muy grandes, hay que utilizar fluidos muy pesados. Bueno, voy a hacer aquí un stop un momentico para que en el chat por favor me escriban lo siguiente. Hasta aquí, por favor rápidamente en el chat, eh, ¿qué están entendiendo? Lo que está entendiendo, porfa, comuníquemelo por el chat, yo los voy leyendo. Así a la velocidad de la luz, por favor, escriban muy rápido en el chat. Entonces, voy a leer aquí algunas, pues, como dice Sebastián, hasta el momento se entiende que los manómetros antiguamente eran de vidrio o plástico en forma de U. Jorge dice, para medir presiones grandes es mejor utilizar cierto tipo de fluido como el mercurio, muy bien. Los manómetros en U son dispositivos para medir los cambios de presión. Para presiones altas se usan líquidos pesados, muy bien. Omar, el uso de manómetros en U para calcular presiones y el fluido según y según la magnitud de la presión, pues se escoge el fluido. Bueno, muy bien. Bueno, continúo entonces. Es que de todas maneras, yo le invito, como no lo estoy viendo a usted, simplemente estoy viendo mis diapositivas, yo le invito entonces a que usted me ayude a interactuar muy rápidamente para que nos rinda, ¿sí? Bueno, entonces aquí quiero mostrar algo. Resulta que en el recipiente, noten ustedes que aquí hay un recipiente con un fluido gaseoso en la parte izquierda, ¿no? Y en la parte derecha hay un recipiente con diferentes fluidos, como por ejemplo gasolina y agua. Entonces, aquí el fluido está en estado gaseoso y aquí los fluidos están en estado líquido. Entonces, yo quiero aquí hacer un paréntesis para hacer una aclaración, porque cuando el fluido es gaseoso, dentro del recipiente pasa algo y cuando el fluido es líquido pasa algo un poquito diferente o se tienen en cuenta algunas consideraciones. Bueno, voy a tratar de explicarlas. Resulta que voy a tratar de suponer que este recipiente que tiene gas en la parte izquierda le voy a poner un manómetro en diferentes partes. Por ejemplo, voy a poner un manómetro abajo, un manómetro arriba y un manómetro abajo ahí pegado a la tubería.
Resulta que cuando el fluido es gaseoso, ¿sí? Digamos que aquí está el fluido, y yo quiero mirar la presión en el fondo del recipiente o en alguna altura del recipiente, pues yo la calculo con la presión hidrostática. Presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. Pero resulta que en los gases, déjame yo pongo otro color, en los gases la densidad de los gases es muy pequeña comparada con la de los líquidos, ¿sí? Por ejemplo, la densidad del aire puede llegar a ser, depende de la temperatura y de la presión, puede llegar a ser 1,15 kilogramos sobre metro cúbico. Esa podría ser más o menos la densidad del aire. Mientras que la del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ahí uno ya nota una gran diferencia. Déjame un segundito que se me apagó por aquí algo. Ahí uno ya nota una gran diferencia entre los valores de la densidad. Entonces, al ser diferentes los valores de la densidad, entonces cuando yo voy a calcular la presión hidrostática por esta altura de fluido, yo quiero saber cuánto es la presión en el fondo del fluido de los gases. La presión es muy pequeña, esta presión hidrostática, perdón, esta presión hidrostática es muy pequeña. Entonces, como es muy pequeña, es mejor no calcular la presión hidrostática en los gases. Es una buena aproximación decir, déjame yo borro, es una buena aproximación entonces decir con los gases que la presión en este punto es aproximadamente la misma que acá y es aproximadamente la misma que acá. En los gases, vuelvo y repito, aunque es un fluido, aunque tiene presión, aunque hay presión hidrostática, es importante decir, vamos a suponer que este gas tiene 20 psi de presión por dentro, 20 psi de presión. Entonces lo que estoy tratando de decir es que los gases, al tener una densidad muy pequeña, este aparato me va a medir 20 psi, este aparato de acá me va a medir 20 psi y este aparato de acá me va a medir 20 psi. Así, en la parte de abajo del recipiente, así en la parte de abajo del recipiente, haya una columna de gas con altura. Es cierto que habría que sumarle la presión hidrostática, pero como en los gases la densidad es tan pequeña, entonces es mejor decir que esto es aproximadamente cero. Eso es en los gases. En los líquidos, que es el caso de la derecha, en los líquidos yo no puedo despreciar estas alturas porque las densidades sí son diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo voy a instalarle diferentes manómetros, por ejemplo, para medir la presión en diferentes puntos, yo no puedo decir que este marca 20 y este marca 20, perdón, marca 20 o este marca 20, no. Entre más abajo, por ejemplo, si este aire tiene 20 psi de presión, este aire que está en la parte de arriba tiene 20 psi, es un aire encerrado con 20 psi de presión, pues el manómetro de arriba marcará 20. Eso sí es cierto. Pero el segundo marcará 20. Déjame, yo borro porque ya hay como varias cositas. El segundo marcará 20. El segundo marcará 20 más la presión hidrostática que haga esta parte de acá. Esta parte de acá ya está haciendo, esta gasolina que está aquí ya hace una presión hidrostática. Y el de abajo va a marcar los 20 de arriba más la presión hidrostática de la gasolina más la presión hidrostática del agua. O sea, note que hay una diferencia. En los gases yo puedo decir que todo el recipiente está a 20 psi, mientras que en los líquidos no, porque cada líquido aumenta con su peso la presión hidrostática. Aquí entonces volvamos a hacer una pregunta en el chat. Hasta ahí, vuelvo y repito, ¿qué viene entendiendo usted? Por favor, con sus propias palabras para yo poder ir aclarando las cosas. Entonces, bueno, voy a responder en toda esta pregunta de Nixon que dice, profe, entonces cuando hay un cilindro cerrado, como en los líquidos, me imagino que está hablando del cilindro de la derecha,
¿La presión en el aire es la suma de la presión de la gasolina y del agua? No. Vamos a borrar aquí un poquito esto que está acá. Y gracias por la pregunta, Nix. Gracias por la pregunta. Bueno, entonces vamos a tratar de aclarar esto un poquito más. Entonces, vamos a suponer, entonces, esto para Nixon y de pronto la persona que así lo entendió. Este aire es un aire encerrado y quedó presurizado. Quiere decir que tiene 20 psi más que la presión atmosférica del lugar. ¿Listo? Bueno, entonces está haciendo 20 psi. ¿Cuánto es la presión del aire? 20 psi. El tema es, no es cuánto es la presión del aire, porque la presión del aire pues ya está ahí y el medidor dice que son 20 psi. El tema es, si yo requiero calcular la presión aquí abajo, ¿cuánto sería la presión? Entonces, la presión que siente el fondo del recipiente, acá en esta parte de abajo, es la suma de los 20 psi que están arriba, más la presión que hace la gasolina. La presión es una presión hidrostática de la gasolina, vamos a poner la letra G, más la presión que hace el agua. Eso es lo que está sintiendo el fondo del recipiente, ¿sí? Y la presión del agua también es una presión hidrostática porque es un líquido. Vamos a poner la letra A. Eso es lo que estoy diciendo. Mientras que en los tanques todo era 20, 20, 20, 20, en la parte, en el dibujo, en este dibujo acá, todo era 20. En cambio en los líquidos no. En cada punto donde hay líquido ya cambió la presión, ¿sí? Por ejemplo, este señor, si yo quiero saber cuánto está midiendo este señor, que estoy resaltando aquí, este señor me diría, si yo quiero saber cuánta presión hay hasta este punto, pues me diría los 20 que ya hay arriba, más la presión hidrostática que está encima, que es la gasolina, más la presión hidrostática de la gasolina. Entonces, eso sería lo que mide este aparatico azul. Y el de abajo me diría pues todo lo que está encima de él. Eso es básicamente lo que estoy queriendo decir. Vamos a ver si alguien más escribió algo. Marlon, en los gases la densidad es muy pequeña por lo que puede suponer la presión de igual valor en cualquier punto del recipiente. Muy bien. En los manómetros con gases, la presión es la misma en cualquier punto del recipiente. Muy bien. Mientras que en los manómetros con líquidos la presión cambia de acuerdo al fluido. Perfecto. Creo que ahí más o menos nos hicimos entender. De todas maneras, esto con ejercicios baja mucho más fácil, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más tengo acá de diapositivas. Bueno, entonces, eh, entonces, en los manómetros entonces pasa algo. Y es que, eh, muéstrame a ver quién más está chateando por ahí. Si hay alguna pregunta. Profe, si nos están dando la presión del gas, ¿aún así se aproxima a cero? No. Eh, aquí hay una, gracias por la pregunta, no sé quién preguntó, pero el gas puede tener una presión, vamos a suponer 20 psi, 20 psi. Esa es la presión del gas. El gas entró con esa presión, como cuando uno infla un globo, entra con cierta presión mayor a la presión atmosférica. Esto quiere decir que tiene 20 psi más que la presión atmosférica del lugar. El punto es que esa es la presión que tiene el gas, pero además el gas, por ser un fluido, pues tiene peso, y ese peso produce una presión hidrostática. Lo que yo estoy diciendo es que la presión hidrostática se puede aproximar a cero, no la presión del gas. La presión del gas es fija. La que se puede suponer como cero es la presión hidrostática del gas. O sea, por tener esta altura de fluido, por el fluido tener un peso, pero como la densidad es tan pequeña, yo puedo poner el efecto de la presión hidrostática. Es diferente. El gas ya tiene presión, lo que estoy volviendo cero es el efecto de la presión hidrostática. ¿Sí? No sé cómo ponerlo en otras palabras, pero pues aquí cuando aparecen estas dudas yo intento aclarar, pero llega un punto donde yo digo, es necesario definitivamente la lectura, ¿no? O sea, acompañar esto con lectura. Bueno, entonces, los manómetros en U funcionan de la siguiente manera. Básicamente quiere decir que
la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. O sea, si yo llego a conocer la presión en el punto 1 o la presión en el punto 2, si sé cuánto es la presión en el punto 2, yo podría calcular cuánto es la presión en el punto 1. Ya después les digo por qué. El tema aquí es que, eso es lo que se trata de implementar en estos, para solucionar en estos manómetros, una ecuación, una igualdad. Hacer una igualdad entre dos puntos. Yo ahora les voy a enseñar cómo se hace esa igualdad. Pero antes de irnos hacia la igualdad, yo quiero mostrarles algo y es que, digamos, si yo quiero saber cuánto es la presión en el punto 2, la presión en el punto 2 es todas las presiones que están encima de él, del punto 2, ¿sí? Y la presión en el punto 2, pues, ¿qué hay encima del punto 2? Por un lado, parece ser que el tubo está abierto a la atmósfera. Un segundito, yo silencio por acá. Alguien que parece que acaba de entrar. Bueno, por un lado está la presión atmosférica. Por un lado está la presión atmosférica. Entonces, ¿qué siente el punto 2? En el fondo, allá en el punto 2, ¿qué siente? Por un lado siente la presión atmosférica más la presión de esta columna de fluido. Y eso es como lo que estoy tratando de escribir ahí. Que la presión en 2 será la presión atmosférica más la presión de la columna de fluido. Esta es la fórmula de presión hidrostática. Rho por G por H. De esa manera yo sabría la presión en 2. Y si sé la presión en 2, sé la presión en 1. Y la presión en 1, pues ya es la presión del gas. Entonces, con calcular eso, yo ya sé cuánta presión tiene el gas. Porque la presión del 1 es la presión del gas. Porque mire que el gas llega hasta 1. Y dijimos que en cualquier punto del gas, está la presión. Entonces, la presión en 1 es la presión que está sintiendo el gas por dentro. Y es igual a la presión de 2. Y la presión de 2 se puede calcular, como les digo, con la densidad del fluido que está ahí, más la gravedad, más la altura, más si uno conoce la presión atmosférica. Voy a mirar un momentico el chat a ver qué están. Profe, queda un minuto de reunión. Listo, entonces voy a cerrar esta reunión y ya lo espero en el otro enlace. Ya vuelvo a compartir el enlace. ¿Listo?